Amados hermanos, muy buenas noches. La lectura de hoy en Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Antes de iniciar nuestro análisis del texto, recordemos un poco del contexto. Juan el Bautista se había hecho tan famoso que aún entre los fariseos y los saduceos hubieron algunos que se acercaron a él para ser bautizados. Pero Juan los rechazó, pues sabía que solo lo hacían para quedar bien con el pueblo, no porque realmente creyeran en la palabra de Juan o porque hubiera en ellos un verdadero arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les increpó Juan el Bautista. Pero en medio de su predicación, Juan también decía: Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces la multitud entendía que Juan solo era el pregonero y predecesor de alguien sumamente superior. Es en este contexto que Jesús aparece con la intención de ser bautizado por Juan, dejando a Juan asombrado, pues ¿de qué tendría que arrepentirse el Mesías? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, respondió Jesús. Entonces fue bautizado. Y cuando se levantó del agua, una voz del cielo frente a toda la multitud declaró que Jesús es el Hijo de Dios, en quien tiene complacencia. Juan ya lo sabía, Jesús también, pero ahora toda esa multitud también lo sabía. Y el Espíritu Santo de Dios descendió desde los cielos en forma corpórea para quedarse en Jesús. Pasadas estas cosas, lo primero que hizo Jesús como introducción a su ministerio fue ayunar, y nada menos que en el desierto. ¿Pero por qué? Porque él tendría que sufrir las mayores privaciones para vencer las más potentes tentaciones y regresar entonces indemne, de modo que pudiéramos decir con el escritor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue bautizado en el Jordán, en la zona de Judea, y luego de sus 40 días en el desierto, permaneció un tiempo en aquella zona, según el libro de Juan. Ahí consiguió muchos seguidores, incluso conoció a varios que luego conformarían sus 12 discípulos. Uno de ellos, por ejemplo, es Andrés, hermano de Pedro y antiguo seguidor de Juan el Bautista, que se le uniría no mucho tiempo después.
Pero Jesús no se quedó en la región de Judea solo mirando y esperando. Él también estuvo predicando y bautizando. Es en este tiempo que los discípulos de Juan que habían permanecido con él se acercaron a su maestro y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, Jesús, de quien tú diste testimonio, ahora bautiza, y todos vienen a él. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, respondió Juan. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan sabía que el trabajo que su Dios le había encomendado había concluido. Es por eso que no se opuso a que muchos de los que le seguían se fueran con Jesús. Tampoco se molestó cuando los que aún quisieron quedarse con él le insinuaban que Jesús le hacía competencia. Juan seguía sirviendo en el Jordán hasta que el Señor mostrara su voluntad, pero Juan tampoco se quedaría con los brazos cruzados. Entonces, él siguió sirviendo en el Jordán hasta que el Señor mostrara su voluntad para su futuro. La respuesta de Dios no fue lo que los discípulos de Juan hubieran querido. El rey Herodes, humillado públicamente por el Bautista, que denunció su perverso matrimonio, lo hizo encerrar en prisión, de la cual saldría un tiempo después, pero sin vida. Es en ese contexto que, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan, el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea. En la región de Galilea se encuentra el pueblo de Nazaret, que es donde Jesús vivió su juventud. Pero él no regresó para continuar su vida de carpintero, sino que desde ahí iniciaría la predicación del Evangelio que a nuestros días ha llenado la tierra. Lastimosamente, muchos en su propio pueblo no quisieron creerle. Es por eso que en aquella tierra es que Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Esto es Marcos 6. Así que no pasó mucho hasta que Jesús se fuera también de Nazaret. Podríamos pensar que Jesús se fue de Judea a Galilea asustado por lo que le sucedió al Bautista. Pero si pensamos así, no podríamos estar más equivocados. El rey Herodes, que apresó a Juan, tenía lo más poblado y fértil de sus dominios en Galilea. En esta región habitarían alrededor de 3 millones de personas. Es más, en Judea eran los romanos los que ejercían mayor autoridad, pero en Galilea eran los dominios de Herodes, y Jesús justo ahí decidió ir. ¿Por qué será? Porque Jesús no se fue asustado, sino más bien entusiasmado por continuar el trabajo de Juan, yendo al corazón del dominio de Herodes para arrebatarle muchas almas. Y así lo hizo. Versículo 13. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Capernaum era la ciudad de Mateo. ¿Será que ahí lo conoció y desde ahí lo siguió? Por un buen tiempo, aquella pequeña ciudad fue el centro de operaciones del Mesías. Continuemos. Habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. En la repartición de las tierras a las 12 tribus de Israel, las tribus de Dan, Zabulón y Neftalí recibieron las regiones más al norte de todas, bastante alejadas de la ciudad de Jerusalén. Tiempo después, al morir el rey Salomón, las 12 tribus de Israel se dividen en 2 reinos. El reino del norte, que contaba con 10 de las tribus y cuya capital era Samaria, terminó cayendo ante los gentiles y fue invadida por estos. Siglos después, a esta zona se la conoció como Galilea, la famosa Galilea de los gentiles, que tenía un alto porcentaje de población no judía, pero que también contaba con una cantidad importante de hijos de Israel. Entonces Jesús se fue hasta muy arriba, a la frontera norte del antiguo reino de Israel, versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto es Isaías 9:1. La fórmula para que se cumpla lo dicho por el profeta se repite alrededor de 60 veces en el libro de Mateo, mucho más que ningún otro evangelio.
Por eso muchos teólogos creen que el propósito principal de Mateo era el de convencer a los demás judíos que Jesús era el Mesías que ellos tanto habían esperado. Incluso hay quienes afirman que el libro original de Mateo posiblemente fue escrito en arameo, que era la lengua común entre los judíos y galileos de la época, y no en griego, como es de conocimiento popular. Lastimosamente no hemos encontrado evidencia arqueológica que apoye tal afirmación. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es curioso que no mencione sus sanidades ni sus otros milagros, ¿verdad? ¿Es que acaso Jesús aún no los hacía? Claro que sí, en los otros evangelios lo vemos con claridad. Lo que pasa es que Mateo quería dejar claro que Jesús no era un milagrero que también predicaba, sino era el gran maestro, el predicador supremo, cuyas señales y milagros solo eran parte del plan de Dios para que el mundo entienda que no era un simple hombre, sino el Cordero de Dios enviado del cielo para la salvación del mundo. Pero aún en medio de semejantes prodigios, lo que más resaltaba era su palabra. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. A este Andrés, según el libro de Juan, sabemos que ya lo había conocido en Judea, pues era uno de los seguidores del Bautista. También en el libro de Juan vemos que Andrés ya había animado a Simón, su hermano, a seguir a Cristo. Pero es ahora que Andrés vuelve a ver a Jesús en su propia tierra que se acabaron las excusas. Ya era la hora de seguirlo. De modo que mientras trabajaban, Jesús se les acercó y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta era la confirmación perfecta, pero Andrés y Simón no fueron los únicos llamados aquí. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago, y Juan, su hermano, el escritor del Evangelio de Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La respuesta inmediata de estos discípulos debería ser un ejemplo para nosotros. Seguir a Jesús significa dejar ciertas cosas atrás, lo que me obliga a preguntarte, ¿qué cosas has dejado atrás? ¿Hay alguna cosa que sabes que deberías haber dejado, pero aún no lo haces? Los discípulos lo hicieron de inmediato. Ya te estás tardando. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Todo centro poblado con una pequeña población judía debería por lo menos tener una sinagoga. Algunos eruditos indican que debía haber un mínimo de 10 varones judíos y una dama viviendo en el pueblo para que se pueda construir una sinagoga. Las sinagogas eran lugares acogedores, muy bien habilitados para el estudio de las escrituras. Atesoraban copias de los rollos con las mismas, tenían una sala de exposición y discusión y cuartos de meditación equipados con candeleros para la lectura y contemplación. Y un gran maestro como Jesús normalmente era muy bienvenido allí. Por lo tanto, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor Jesús, Dios hecho carne, tenía poder y autoridad sobre todas las cosas, tanto lo natural como lo sobrenatural. Las consecuencias del pecado en el hombre, la corrupción, la enfermedad y la muerte, no tenían resistencia contra su voluntad. Ni siquiera los demonios se atrevían a enfrentarlo. Por donde iba, le seguían cada vez mayores multitudes, y hasta hoy le seguimos muchedumbres. ¿Te cuentas tú entre los suyos? Que Dios bendiga su palabra. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.